y esa nueva normalidad que tiene como base una economía distinta, yo pienso que no puede basarse en la promulgación de derechos. En esto me refiero a que muchas de nuestras consignas y nuestras prácticas en términos de resistencia y de construcción de alternativas están basadas en los derechos. Yo considero o de acuerdo como a la práctica de la experiencia que hemos ido desarrollando, pienso que esto tiene que ser una cuestión totalmente autónoma. Eh, Debe asumirse desde dos perspectivas, creo yo. Una es la construcción de territorios, ya sea en lo campesino, ya sea en lo urbano, en lo indígena, y lo otro es la construcción de un sujeto. Se define por economía solidaria cualquier experiencia económica que cuantitativa y cualitativamente se diferencie de las relaciones capitalistas consideradas normales. ¿En qué sentido se diferencia? ¿En qué sentido sería diferente? Sería un compromiso, hacer un compromiso, un contrato entre iguales que producen y se apropian de lo producido en bienes materiales o en dinero de manera igualitaria y o equitativa. A nosotros pienso que nos han vendido una idea de economía que no es cierta. No es cierta. O sea, a nosotros nos han engañado. ¿Qué no es cierto? Por ejemplo, a nosotros nos han dicho que la economía no tiene que ver nada con la política. Y eso no es cierto. Y uno lo nota en cómo las comunidades manejan las relaciones con los políticos. No establece la relación entre el político, lo que él desarrolla como político, y no lo relaciona con la situación económica que vive el campesino o vive el indígena. No existe una relación para la persona. Obviamente el político sí lo sabe. Entonces nosotros desconectamos la política de la economía. Y entonces muchas de nuestras organizaciones sociales, muchas de ellas, las prácticas económicas van por un lado y las prácticas políticas van por otro lado. O sea, eso se expresa en la organización. Muchas veces uno se centra solamente en la parte económica, en la parte productiva, y se olvida de un aspecto que es importante también, que tiene que ver con la economía solidaria, que sería una democracia solidaria. Digamos, la mano política o la cara política de lo que sería la economía solidaria. No puede haber una economía solidaria si tenemos una democracia que no sea solidaria. ¿Y qué se entiende por una democracia solidaria? Y sería una democracia autogestiva, autogestión política o social. Entonces, cuando hemos avanzado en la construcción de decirle a la gente qué es economía y de construir con ellos el concepto de economía, a partir de analizar todas estas cosas, al final la gente va cayendo en cuenta de que sí somos productores de riqueza, que el trabajo que realiza la señora, que realiza el señor, que los niños que trabajan, que los jóvenes que trabajan producen riqueza, pero que esa riqueza se le cuela entre las manos, se le va como agua entre las manos y no sabe ni cómo, porque no se ha desarrollado la capacidad para retener esa riqueza en el territorio. En cambio, el sistema capitalista ha desarrollado la manera de expoliar la riqueza de los territorios a través del trabajo de la gente. Las empresas recuperadas o empresas sin patrón en la experiencia argentina, que va desde 1998, que fue la primera empresa que los trabajadores recuperaron para sí mismos, digamos, que ocuparon la empresa y transformaron en una cooperativa, hasta el presente. Es una experiencia que continúa hoy. Hay varias empresas de a poco, y actualmente en esta crisis del coronavirus también han aparecido varias empresas, en estos meses inclusive, que han ido cerrando por diversos motivos, y los trabajadores se han hecho cargo
para seguir trabajando. Bueno, se calcula que existen, según algunas estadísticas, entre 350 y 500 empresas, según algunas estadísticas que varían entre un investigador y otro, en fin, que son empresas ocupadas por los trabajadores. ¿Y por qué lo ocuparon? Básicamente es para no quedar desempleados. La cuestión tiene que ver con que nosotros tenemos que avanzar de la parte de producción, avanzar a procesos de transformación, a procesos de comercialización, a procesos financieros y a procesos de organización del consumidor. Establecer una relación, un contacto directo entre el productor y el consumidor. La idea es que ese sujeto en ese territorio pueda entrelazar todos los componentes de la economía, todos los componentes donde la economía genera una riqueza deben ser abordados por las organizaciones sociales, por los sujetos, para poder que se pueda apropiar de la riqueza que él genera. Esto produce una gran transformación en la identidad de la gente. ¿Por qué? Porque pasan de ser trabajadores sin decisión alguna, sumisos, obedientes, alienados, trabajando para otros, en este caso para la empresa, para los dueños de la empresa, con malas condiciones de trabajo y salarios generalmente atrasados, sintiéndose, por supuesto, oprimidos y explotados. De esta situación en la cual ellos se percibían como personas más o menos pasivas que tenían solamente que obedecer, de repente, en una situación, digamos, de crisis muy fuerte, muy profunda que hay en el país, se ven obligados a transformarse por la propia necesidad de no perder el trabajo, de transformarse en ciudadanos activos que se autogestionan, que autogestionan la empresa, que ya no es más del patrón, es de ellos, que la empresa de todos los colegas, de todos los compañeros, digamos así, el colectivo que ocupa la empresa, y se sienten libres de un poder externo que era el patrón. La economía está en manos del trabajador. Yo pude ver aquí en Popayán que las calles vacías, los almacenes cerrados y no había gente trabajando. Entonces la economía se cayó y se abrieron los almacenes y la economía sigue caída. Y entonces, y el gobierno sigue planteando que quien genera la economía es el empresario. Eso es mentira. Yo decía, por fin pude comprobar lo que Marx decía. O sea, una cosa es usted leerlo ahí en el libro, ir a abrir el Capital y leerlo, pero otra cosa es usted verlo, experimentarlo. Y eso lo pudimos verlo ahorita en la pandemia. O sea, quien produce la riqueza es el trabajador.